En la red de Radio Red, información en directo. Don Dinero, entrevista. Bueno, y vamos a platicar esta noche con Víctor Manuel Herrera. Él es el director general de Standard & Poor's. Y es que, pues vamos a platicar con él porque, pues a partir de mañana entran en vigor, pues una serie de reglas, nuevas reglas de operación para las calificadoras de valores en nuestro país. Reglas que buscan evitar el conflicto de intereses en las calificaciones que realizan para estados y municipios, entre otras cosas. Y bueno, pues vamos a platicar con Víctor Manuel Herrera. Víctor, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Hola Alberto, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad, Víctor. Encantado. Bueno, pues Víctor, digamos, ¿cuáles son los alcances que tienen estas nuevas reglas de operación para las calificadoras de valores, supuestamente para evitar, digamos, conflictos de interés? Mira, uno de estos cambios es una modificación a las reglas actuales de operación y se desprende de un transitorio que venía en la reforma financiera, en donde tenían que hacer mención específica a estados y municipios para evitar el conflicto de intereses. Y en las reglas de operación que teníamos las calificadoras es que ningún cliente podía tener más de 5% de sus ingresos provenientes de una entidad, ya sea una empresa o un banco o un gobierno local. Y la regla nueva dice que en el caso de estados y municipios no puede exceder de 10% siempre y cuando el Estado garantice la deuda de los municipios, y lo están viendo como un aval de deuda consolidado, ¿no? Esta modificación obviamente no nos afecta a las calificadoras que hemos tenido más tiempo en el mercado, las tres grandes. Dista mucho de llegar a esos porcentajes, inclusive del 5%, y en realidad va dirigido más a las calificadoras que tienen un menor número de clientes. Entonces, estas calificadoras, digamos, ¿no pueden rebasar el 10%? No pueden rebasar, en el caso de estados y municipios, no pueden rebasar el 10% del Estado y los municipios siempre y cuando el Estado garantice la deuda de esos municipios. Siempre y cuando el Estado garantice, sí. O sea... No hay muchos casos de esos, había entonces, supongo que detectaron en su momento los legisladores algo a lo mejor algunos abusos, ¿no? Sobre todo de pequeñas calificadoras, ¿no? Supongo, ¿no, Víctor? Mira, es imposible para mí decirte eso porque la verdad es que no hay ningún indicio, pues, ¿no? Ninguna explicación de por qué fue esto, ¿no? Sí. Y bueno, además fue un transitorio, así es que se nota que fue ya a final de la discusión. ¿Es el único elemento que en donde, pues, digamos, se norma a las calificadoras, Víctor? No, hay dos más. Uno que está relacionado con me imagino, que es que cada año en enero le vamos a dar una lista de todos nuestros clientes a la comisión sobre el año sobre el año anterior. Hasta ahora era solamente sobre los 20 principales clientes, ahora de todos. Yo creo que es un elemento de control para ellos, para ver que no haya digamos la subsidiaria de una compañía y la holding que puedan en agregado sumar esos porcentajes, o en el caso del 10% de un estado y un municipio, ¿no? Que eso no es complicado para nosotros porque pues como todo negocio sabemos exactamente quién es nuestro cliente, solamente pasarle la lista a la comisión cada año, ¿no? Y la otra que sí es un cambio de operación de lo que nos había pedido la comisión antes. Teníamos la regla que teníamos que rotar los analistas principales o los comités, y la cláusula decía perfectamente claro que era todas las calificadoras tenemos reglas para evitar conflictos de intereses y que los analistas estén mucho tiempo cubriendo las mismas entidades, entonces tiene que haber una rotación. Ahora lo que nos están pidiendo es de que haya una rotación de los comités también. No
Y en el caso específico de estados y municipios, se tienen que rotar con un tiempo determinado por la comisión. En los otros casos es determinado por la calificadora. ¿En este caso es por la comisión? Sí. Y puso 7 años. 7 años, para cada 7 años estarían rotando. Mira, es una rotación gradual. Es un texto muy similar al que utilizan los reguladores europeos. En donde puedes hacer una rotación gradual, tú determinas cuánto es esa gradualidad, pero ningún miembro de comité o analista principal puede estar cubriendo la misma entidad más de 7 años. Más de 7 años. Sí. ¿Y cómo sientes tú estas nuevas reglas? ¿Les incomodan, Víctor, o cómo lo sientes? Mira, para las calificadoras internacionales, la verdad es de que ya estamos operando así en otras latitudes. Antes la comisión se caracterizaba por seguir el espíritu de IOSCO y tratar de tener regulaciones uniformes en todos lados, pero en otras geografías, sobre todo a los europeos y en algunos casos los japoneses, sí tienen cosas particulares que difieren de las americanas. En este caso, la comisión está yéndose más de la idea de los europeos, y la verdad es que sí implica alguna afectación en nuestra operación, pero no es algo que estemos nosotros, que no es una novedad para nosotros, ¿no? Porque tenemos oficinas en Europa y tenemos oficinas acá, y si allá funciona, aquí también lo podemos hacer funcionar. Claro. Después de la crisis, ¿te acuerdas? Hubo pues muchos cuestionamientos a las calificadoras, algunos realmente muy injustificados. Otros, pues a lo mejor se podría discutir, pero bueno, al final de cuentas, entiendo que pues hubo muchos esfuerzos para crear una reglamentación para las calificadoras. ¿En qué quedó todo este tema, Víctor? Pues estos son unos efectos de esa reacción contra las calificadoras para reducir un posible conflicto de interés. La verdad es que ningún regulador en el mundo ha realmente podido demostrar que hubo ese conflicto de interés, pero sin embargo se crearon regulaciones a ese respecto, y obviamente tenemos que seguir las reglas que nos ponen en la operación en cada uno de los países donde estamos. Y en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, ¿se acrecentaron las reglas para lo que es el desempeño de las calificadoras, Víctor? Definitivamente, y en el caso de Europa, y te diría de Japón, y en algunos casos en Australia, sí fueron excesivas. En el caso de Australia, la regulación en cierto sector de las calificadoras fue tan extenso y tan intrusivo que todas las calificadoras se salieron de ese negocio. Era el negocio de calificación de valores que adquieren las personas físicas. Lo hicieron tan estricto que todo el mundo se salió de ese negocio y solamente se quedó una local. ¿Y en Japón no ha sucedido algo parecido? No, en Japón no ha sucedido algo parecido. Allá solamente la fiscalización es más extensa que en otros lados, y pues sí, quizás comparable con la de un banco, ¿no? Sí. Ahora, por lo que veo, Víctor, pues no ha habido gran dificultad para ustedes para adaptarse a estas nuevas reglas, ¿verdad? No. Mira, los que hemos estado en este mercado ya muchos años, ya tenemos una base diversificada de clientes, no estamos afectados por ningún tipo de concentración de ingresos, y ya estamos acostumbrados a operar con el esquema de rotación de analistas, inclusive de miembros de comité, y lo estamos empezando a implementar en otros lados. Lo único que vamos a tener que hacer es hacerlo aquí. Sí implica un costo mayor, pero como alguien mencionó esta semana, pues toda regulación tiene un costo adicional. Pues sí, pero vamos a podernos adaptar fácilmente a eso. Víctor, y aprovechando que tenemos la oportunidad de tenerte, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo sientes el entorno? Mira, por fin, Alberto, estamos empezando a tener noticias sobre la legislación secundaria en la parte de telecomunicaciones. Falta la de la reforma energética, que es muy, muy importante. Estamos sufriendo demoras en la aprobación de estos reglamentos, pero en la medida en que vayan saliendo bien hechos, en realidad una pequeña demora no afectaría mucho. Sí afectaría si se posterga indefinidamente, ¿no? Pero hasta ahora vamos bien. México está sufriendo la desaceleración precisamente porque Estados Unidos
se desaceleró mucho en el primer trimestre, nos habían dicho 1% en contracción, fue 3%. Dentro de todo México creció durante ese periodo de tiempo, están creciendo las exportaciones en más de 5% anual a ese ritmo, entonces es cosa solamente que se fortalezca el mercado interno, que siempre es el que más tarda en repuntar, para que podamos tener una cifra de crecimiento más acorde a las expectativas, que eran así de 4%. Ahora, el mercado interno, ¿tú cómo sientes? ¿Crees que realmente el mercado interno pueda ser en algún momento dado el motor? ¿Qué hay que hacer, Víctor, para que realmente el mercado interno sea el motor, se convierta en el motor número uno del crecimiento y dejemos de depender del exterior y sobre todo de Estados Unidos? Está bien que bueno, nuestro modelo es hacia el exterior, pero pues al final de cuentas quisiéramos ver que el mercado interno fuera más a prisa, ¿verdad? Pues mira, yo te diría que un tema recurrente que presenta la Secretaría de Hacienda es sobre la baja competitividad de México y cómo no ha crecido la productividad en los últimos años. Al contrario, tiene un pequeño porcentaje negativo y hay varios factores que influyen en eso, ¿no? Yo te diría en la parte personal, porque hay otros, ¿no? La falta de crédito al consumo, mayor educación y preparación de los obreros, ese tipo de situaciones, ¿no? Pero yo te diría que algo que afecta muchísimo también es el lastre que representa la economía informal, porque tienes al 60% de la población económicamente activa en ese sector, que en realidad no tiene un valor agregado importante, ¿no? Contrabandean productos del extranjero o son productos pirata y los revenden, eso no tiene mayor valor agregado, entonces eso además no pueden demostrar sus ingresos, entonces no pueden ser sujetos de crédito, eso realmente no anima al crecimiento de un mercado interno. Y el problema es que yo siento que las medidas que se tomaron en la parte fiscal, Víctor, no sé tú qué opines, pero a mí me parece que esas medidas no van a abonar para reducir la informalidad, al revés, yo creo que en algunos casos vamos a ver incluso hasta un crecimiento de la informalidad, ¿no? Pues mira, como tú apuntas, no se ve claro cómo puede abatir la informalidad y sin embargo, si te acuerdas tú, en 2009 se subió un punto del IVA y no se contrajo más la economía. Acá se subió el impuesto sobre la renta, sobre un sector pequeño de la población que es el que consume mucho, y el efecto neto que es que el salario ya neto de impuestos de todos los que caemos en ese porcentaje es menor al del año pasado. Entonces, si estás ganando menos que el año pasado, pues obviamente vas a consumir menos. Entonces, este año sí va a estar el consumo de ese sector bastante bajo. Por eso yo creo que este año todo el tema fiscal lo va a seguir influyendo, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí. Bueno, pues sí. Y esto no abona tampoco a que el mercado interno pueda crecer, porque pues de por sí la clase media le hemos estado afectando en los últimos años. El sector popular, bueno, pues sus remuneraciones no han crecido, y ahora otros sectores, digamos que los de mayor de compra, los mermas, pues creo que tenemos la combinación perfecta para que el consumo no camine, ¿verdad? Cuando menos este año y hasta que no se estabilice la situación, sí. Bueno, Víctor, pues muchas gracias. Te agradezco, como siempre, la oportunidad de platicar con nuestro auditorio. Te agradezco la llamada. Gracias, un abrazo, Víctor. Igualmente. Buenas noches, hasta luego.